Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, José. Buenas tardes, Lilian. Bueno, yo me llamo Victoria. Actualmente paso 11º ciclo y voy a dictar en esta oportunidad Medicina 2, en donde al ser 8 sesiones vamos a ver especialmente cardiología, neumología y nefrología. En lo personal he decidido dividir el curso de esta manera para poder tocar bien los temas que considero yo más importantes en cada una de las especialidades. En cardiología he pensado en que podemos ver en sesión 1 insuficiencia cardíaca y síndromes isquémicos, tanto agudos como crónicos. También tocar el tema de valvulopatías y arritmias, que es bastante preguntado. Luego, hipertensión arterial y endocarditis infecciosa. En cuanto a neumología, he incluido pues asma, EPOC, insuficiencia respiratoria aguda y patologías pleurales, y también neumonía, incluyendo tanto neumonía adquirida en la comunidad como neumonía intrahospitalaria y tuberculosis pulmonar. En cuanto a nefrología, pienso que es importante tocar injuria renal aguda, enfermedad renal crónica, y síndrome nefrótico nefrítico y trastornos hidroelectrolíticos. He considerado los temas que son más preguntados en esas especialidades, pero también temas que se ven con bastante frecuencia en la práctica clínica, ¿no? Medicina 2 es uno de los cursos que aborda algunas de las rotaciones que tenemos en medicina interna. Y precisamente la idea de medicina interna es poder aplicar todo lo que ya hemos ido viendo en básicas, todo lo que hemos aprendido en semiología, en laboratorio, en diagnóstico por imágenes, para poder hacer unidad clínica y así poder buscar una estrategia terapéutica más adecuada, ¿no? Es un curso muy bonito, entonces chicos, espero que se animen. En esta oportunidad les voy a hacer una breve revisión de lo que es injuria renal aguda, que es un tema bastante preguntado, bastante frecuente en la práctica clínica y muy bonito también. Así que bueno, comenzaremos. Se entiende por injuria renal aguda, o también conocida como AKI por sus siglas en inglés, al cese súbito de la función renal. Ya. Pero yo, ¿cómo sé que ha dejado de funcionar adecuadamente mi riñón? Pues me voy a basar en dos parámetros principalmente. Uno es el aumento de la concentración de creatinina sérica y otro va a ser la disminución del volumen urinario. El aumento de la concentración de creatinina sérica va a tener que ser mayor a 0,3 miligramos por decilitro en un periodo de 48 horas, mientras que la disminución del volumen urinario va a tener que ser menor a 0,5 en un periodo de 6 horas. Ahora, esto nosotros no le vamos a preguntar al paciente, ¿no? Imposible. Estos son parámetros laboratoriales, pero lo que sí puede ser una ayuda cuando, este, cuando encuestamos al paciente es preguntarle, ¿no? ¿Ha disminuido la frecuencia con la que va a orinar de repente? ¿O usted nota que ha disminuido la cantidad de orina? Y de repente te dice sí, de repente te dice que no, porque también dentro del periodo de lesión renal aguda hay un periodo, hay una fase o etapa en la que más bien hay un aumento de la orina antes de que se venga pues la disminución del volumen urinario como tal, ¿no? Entonces, estos son los dos parámetros en los que nos vamos a basar para decir que un paciente tiene lesión renal aguda. Pero hay un factor de riesgo bastante importante que nos puede predisponer a que un paciente haga lesión renal aguda. ¿Cuál es este factor de riesgo? Va a ser el sufrir una enfermedad renal crónica preexistente, ¿ya? Y eso es importante que recuerden. La enfermedad renal crónica es un factor de riesgo importante para que un paciente te haga una AKI o una IRA, también se le conoce, ¿no? Una enfermedad renal crónica preexistente. Pero ¿qué pasa? A veces el paciente tiene una enfermedad renal crónica, pero no sabe que la tiene. Entonces, ¿de qué yo me puedo guiar para decir, pucha, este paciente podría tener una enfermedad renal crónica de fondo que lo predisponga a esto? Pues para eso nos vamos a basar en los dos factores de riesgo para enfermedad renal crónica. Uno es la hipertensión arterial y el otro es la diabetes. ¿Ya? Un paciente hipertenso de larga data o un paciente
diabético y más aún si es mal controlado, va a tener mayor riesgo de tener una enfermedad renal crónica preexistente y por ende también va a tener mayor riesgo a sufrir de injuria renal aguda. Mm, Ahora, según la CADIGO, que es la institución que establece los parámetros internacionales para enfermedad renal crónica y para, en general, patología nefrológica, establece que hay 3 estadios de IRA en función a los valores de creatinina sérica y a la diuresis, ¿no? Diuresis también le llamamos al volumen urinario. Entonces, una disminución de la diuresis, una disminución del volumen urinario también es un indicativo de una injuria renal aguda. En función a estos valores, yo puedo establecer 3 estadios. ¿Ya? Esto es más memorístico, a decir verdad. Estadios de ira nos suelen preguntar, pero sí es importante saber que existen, ¿no? Que cuando tenemos un paciente, y que cuando estamos frente a un paciente que tiene ira, pues podemos clasificarlo en 3 estadios. Ahora, como les decía, en un principio, un paciente que tiene una ira va a estar en un estado prerrenal. ¿Por qué prerrenal? Porque va a haber el primer daño que sufre el riñón, va a ser producto de la disminución del flujo sanguíneo hacia el riñón. Eso quiere decir que va a llegar menos sangre al riñón por algún motivo que aún desconocemos. Y el hecho de que el riñón sea menos irrigado, pues va a predisponer a que ese riñón se dañe por factores externos. De aquí la importancia de poder detectarlo de forma temprana, ¿no? Porque ya cuando hay una lesión per se y hay un inicio, es muy fácil que se extienda, ¿no? El riñón es un órgano muy noble, entonces es importante poder detectar a tiempo la injuria renal aguda. Ahora, en función a los mecanismos por el cual el riñón se daña, yo puedo clasificar la ira en 3 tipos: una ira prerrenal, renal y postrenal. ¿Ya? Le vamos a llamar a una ira prerrenal cuando hay una disminución de la perfusión renal. En otras palabras, una ira prerrenal es una ira producida porque llega menos sangre al riñón. Ahora, ¿por qué puede llegar menos sangre al riñón? Uno, por pérdida sanguínea, ¿no? De repente, un politraumatizado, alguien que ha sufrido un accidente de tránsito, de repente tiene, yo qué sé, una fractura expuesta y está perdiendo mucha sangre. Entonces, ese paciente que está perdiendo sangre, que está sufriendo una hemorragia, em, va, va a empezar a tener una disminución de la perfusión renal, va a empezar a llegar menos sangre al riñón. ¿Por qué? Porque los órganos, otros órganos como el sistema nervioso central o de repente el corazón, van a requerir mayor aporte sanguíneo. Entonces el riñón va a ser dejado a un segundo plano. Y ese hecho va a predisponer a que el paciente haga una injuria renal aguda, ¿no? Uno puede ser la pérdida de sangre, otro puede ser la hipovolemia. ¿Qué estado de hipovolemia podría predisponer a que un paciente haga una lesión renal aguda? Por ejemplo, un paciente que está perdiendo líquidos. Uno de los ejemplos más comunes, los grandes quemados, ¿no? Los grandes quemados se deshidratan, pierden líquidos y por lo tanto están en un estado de hipovolemia que los predispone a sufrir de una ira prerrenal. Así como los grandes quemados van a estar aquellos pacientes que de repente tienen vómitos recurrentes, entonces la pérdida de líquidos a través de los vómitos también va a ser un riesgo a que hagan una lesión renal de tipo prerrenal. ¿Por qué? Porque no me llega suficiente sangre al riñón. La de tipo renal, como su nombre lo dice, renal, es porque ya hay un daño intrínseco. Eso quiere decir que el parénquima o el intersticio se va a ver afectado, ¿no? Ya el órgano per se está dañado. Entonces hay una lesión tisular renal intrínseca. ¿Cuál va a ser, cuáles van a ser causas de una lesión renal intrínseca? Uno van a ser las glomerulonefritis. Otro va a ser, por ejemplo, la necrosis tubular aguda, que de hecho es la principal causa de ira de tipo renal. La principal causa
de lesión renal aguda de tipo renal va a ser una necrosis tubular aguda. Y la segunda causa va a ser la necrosis tubular de tipo intersticial. Y usualmente la necrosis de tipo intersticial se produce por uso de fármacos. ¿Ya? Y luego vamos a tener a la ira posrenal, en la que el daño producido en el riñón se debe a que hay un proceso obstructivo en las vías urinarias. Ya no es cuando está ingresando la sangre, ni es en el riñón, sino más bien es un proceso que obstruye la salida de sangre, ¿no? Acá está el uréter y se supone que ya se filtró la orina, todo, y va a salir por las vías urinarias. Pero de repente acá hay algo que no me permite que la orina salga. Y eso a la larga va a generar daño a nivel renal. ¿Cuál podría ser una causa obstructiva de las vías urinarias? Las más frecuentes son cálculos renales, ¿no? Pero también podrían ser tumores o también podrían ser quistes renales. Un quiste va a generar un proceso obstructivo que va a hacer que la orina no pueda salir, y como la orina no puede salir, se va a quedar estancada. Acá se queda estancada. Y como se queda estancada, se va a producir un proceso que se conoce como hidronefrosis. El riñón se hincha, se vuelve grande. ¿Por qué? Porque está reteniendo líquido. Y esa retención de líquido va a hacer que que se empiecen a dañar sus estructuras. Entonces, cuando yo estoy frente a un paciente que tiene una injuria renal aguda, tengo que identificar frente a cuál de estas me encuentro. Si se trata de una prerrenal, si se trata de una posrenal o si se trata de una renal. ¿Por qué? Porque cada una se va a manejar de distinta manera, ¿no? Si se trata de una prerrenal, por ejemplo, un paciente que está perdiendo sangre o un gran quemado que está deshidratado. Como el problema es la pérdida de líquidos, yo como lo trato dándole líquidos, o sea, lo hidrato. Pero de repente no es la pérdida de líquidos el problema, de repente es una posrenal. El problema es un cálculo. No tendría sentido que yo le dé líquidos. Lo adecuado sería retirar el cálculo, que es lo que está obstruyendo y generando todo el malestar. Entonces, siempre que me encuentro frente a un paciente con una injuria renal aguda, tengo que identificar el mecanismo de esta lesión para poder yo, en base a eso, decidir un tratamiento. Ahora, fisiopatológicamente, en un proceso prerrenal, que es cuando hay un proceso isquémico, hay una disminución de la perfusión, lo que ocurre es que hay una disminución del flujo sanguíneo renal, ¿no? Entonces hay un proceso de vasoconstricción. Por lo tanto, no va a llegar la suficiente sangre al riñón, al glomérulo. ¿Ya? Y como no va a llegar la suficiente sangre a nivel renal, va a haber un proceso de isquemia, ¿no? Entonces los tejidos se van a empezar a necrosar. Y va a hacer que este epitelio que tapiza a los túbulos renales se empiece a desprender, ¿no? Se empieza a caer, se desprende. Y como se desprende, genera un proceso de obstrucción a nivel tubular. ¿Y qué pasa si a este nivel hay un proceso de obstrucción? Empieza a fugarse el líquido, que se conoce como filtración retrógrada tubular. Y a este mecanismo fisiopatológico nosotros lo conocemos como backleak. ¿Por qué? Porque hay una fuga de líquido, ¿no? Lo adecuado sería que de la sangre pase al túbulo para que se siga filtrando la orina, ¿no? Pero no, acá va a pasar lo contrario. Se llama backleak. Discúlpeme que no puedo escribir bien porque justo ahorita he tenido un inconveniente con mi laptop y estoy intentando escribir con el mouse. Entonces, ya bueno. Así se llama. El proceso fisiopatológico es backleak. Es una filtración retrógrada tubular. Empieza a fugar líquido del túbulo al intersticio. Entonces, como hay esta fuga de líquido, eso cómo se va a manifestar clínicamente como edema. Un paciente con una lesión renal aguda puede presentar edema. Entonces, habiendo mencionado esto, ¿qué síntomas podría presentar un paciente con un AQI, con una IRA? Síntomas específicos no hay, por lo tanto diríamos que va a depender. ¿De qué depende el síntoma
de mi paciente depende de la causa de la lesión renal aguda. Por ejemplo, un paciente que tiene una lesión renal aguda de tipo prerrenal, porque hay pérdida de líquidos, entonces va a tener unos signos de deshidratación, va a tener disminución de la frecuencia perdón, aumento de la frecuencia cardíaca y caída de la presión arterial, porque está perdiendo líquido, ¿no? Em, Puede tener diaforesis, pero si de repente la causa de la injuria renal aguda es posrenal, es un cálculo, la sintomatología va a ser muy distinta, porque el cálculo renal duele. Entonces va a tener dolor de repente una punción lumbar positiva o, perdón, un puño de percusión lumbar positiva o de repente puntos renolaterales positivos porque hay un cálculo ahí que le está generando dolor, ¿no? Entonces, el síntoma depende de la causa de la injuria renal aguda, pero digamos que el síntoma clínico más frecuente sería una disminución del volumen urinario, ¿no? El paciente orina menos. Y lo otro importante, conocer los antecedentes, ¿no? Si hay factores de riesgo para que el paciente haga una lesión renal aguda. Ahora, importante saber hacer el diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Porque van a existir parámetros de laboratorio que me van a poder definir si estoy frente a una prerrenal, una renal o una posrenal. Además de, obviamente, una buena anamnesis, ¿no? Porque si de repente el paciente viene con una lesión renal aguda, pero ya tenía antecedente del cálculo, yo podría sospechar que la causa es un cálculo en- a nivel renal o un cálculo a nivel de los uréteres. Entonces, en los laboratorios, en los exámenes de laboratorio, sobre todo en el examen de orina, a mí me importan estos parámetros: la densidad de la orina, la osmolaridad, la excreción fraccional de sodio y el sodio en la orina. De todos estos, el más importante es el sodio en la orina, ¿ya? Y les digo por qué. El sodio en la orina me va a poder ayudar a diferenciar si estoy frente a una prerrenal de una renal principalmente. ¿Por qué? Porque en una prerrenal la causa es la pérdida de líquidos. Yo estoy perdiendo líquido y por lo tanto el mecanismo de compensación sería retener líquidos, ¿no? Si estoy perdiendo, mi cerebro, ¿qué va a hacer? Va a decir, uy, estoy perdiendo líquido, necesito retener líquido. ¿Y cómo retengo líquido? Reteniendo sodio, porque acuérdense que el sodio siempre jala agua. Entonces, retengo sodio y por lo tanto jalo agua. Ese sería mi mecanismo de compensación en una prerrenal. Entonces, si estoy reteniendo sodio, voy a eliminar más o menos sodio. Retengo sodio en el cuerpo. Eso quiere decir que en la orina va a haber menos sodio. Por ende, el sodio en la orina va a ser menor. Y así como el sodio en la orina es menor, la excreción fraccionada de sodio, o sea, la cantidad de sodio que elimino, también va a ser menor, que sería lo lógico. Y si retengo sodio, tengo más sodio, ¿cómo va a ser la densidad de la orina? Mayor. Es más denso porque tengo más soluto, ¿no? Es como un vaso de agua con azúcar. Si le echo más azúcar, eso se va a ver más denso, ¿no? Entonces aumenta la densidad de la orina. En cambio, en una injuria renal intrínseca va a ser todo lo contrario. Acá tenía menos sodio, pero en la intrínseca el problema no es que pierdo líquidos, por lo tanto no necesito retener sodio y más bien va a haber más sodio en la orina. Y si hay más sodio en la orina, quiere decir que estoy eliminando más sodio. Y si elimino más sodio, quiere decir que la densidad de la orina más bien disminuye, porque estoy botando el sodio. Entonces, estos parámetros me ayudan a diferenciar si se trata de una perrenal o una renal. Y de repente ustedes me preguntarán, ¿y qué pasa con la posrenal? Bueno, en la posrenal, como la causa es obstructiva, estos parámetros no se van a ver alterados. Lo que vamos a ver en una posrenal, lo que nos sirve es una ecografía, porque ahí nos permite ver si hay un cálculo, ¿no? Ahora, el tratamiento, ¿de qué depende? De la causa subyacente, de nuevo, ¿no? De ahí la importancia de poder identificar el mecanismo, si fue prerrenal, renal o posrenal.
Porque si era prerrenal, ¿cómo lo trato? Si es prerrenal, pierdo líquido. Entonces, ¿qué hago? Hidrato. Voy a ponerles iniciales nomás porque tengo esa dificultad con la laptop. Pero si de repente estoy frente a una renal, que hay varias, ¿no? Podría ser una glomerulonefritis, una necrosis tubular aguda, o de repente una necrosis intersticial, en la que la causa es un fármaco. Si el fármaco me causa la lesión, ¿qué tengo que hacer? Tengo que retirar el fármaco. Y si estoy frente a una postrenal, pos, uy, postrenal, en el que el proceso es obstructivo, ¿cómo lo trato? Quito la obstrucción, ¿no? Si hay un cálculo, retiro el cálculo. Si es un tumor, tengo que ver la posibilidad de retirar el tumor. Si es un quiste, lo mismo. Eh, en- ya. Y por último, tenemos las complicaciones. ¿Por qué? Porque a veces no detectamos a tiempo la lesión renal aguda y ya la detectamos cuando el paciente está muy mal, muy deteriorado. Y por eso hay que tenerle miedo a la injuria renal aguda, ¿no? Hay 4 complicaciones producto de una lesión renal aguda. Uno es la sobrecarga de fluidos, que puede manifestarse de dos formas. Uno, por edemas. ¿Se acuerdan del backleak, del flujo retrógrado tubular? Eso va a generar que haya fuga de líquidos y entonces se va a manifestar en edemas, incluso en una falla cardíaca. Esa es una de las complicaciones. La otra complicación, trastornos hidroelectrolíticos. Por ejemplo, hipercalemia, ¿no? Empiezo a perder sodio y empiezo a tener aumento de potasio sérico. Eso también va a ser un problema. También la acidosis. Me va a producir una acidosis metabólica. Otro va a ser un daño en el sistema inmunológico, ¿no? Un paciente renal siempre va a ser un paciente inmunodeprimido. Y por otro lado, el riesgo a que esa injuria renal aguda se vuelve irreversible y por lo tanto se convierte en una enfermedad renal crónica, ¿no? Acuérdense, la injuria renal aguda es reversible, ¿no? Pero la enfermedad renal crónica ya no lo es. Entonces hay que evitar esto, hay que evitar que una injuria renal aguda se convierta en una enfermedad renal crónica. Ahora, es importante conocer estas complicaciones, así como saber cuándo el paciente tiene que ir a un proceso de diálisis. Cuando el riñón ya no funciona, a veces se tiene que ir a diálisis de emergencia. Y hay 4 razones por las cuales un paciente con lesión renal aguda va a diálisis de emergencia. Una es edema pulmonar, que se produce por esta sobrecarga de fluidos. Otro es la hipercalemia, refractaria a tratamiento, ¿no? Que es producto de los trastornos hidroelectrolíticos. Otra es la acidosis metabólica, también por los trastornos hidroelectrolíticos. Y otra es el síndrome urémico, que también se produce por los trastornos hidroelectrolíticos. Si el paciente no bota no empieza a botar todos los desechos a través de la orina, empieza a retener urea. Entonces se produce un síndrome urémico que se puede ver manifestado como una encefalopatía, de repente una gastropatía urémica, ¿no? Eso ya ahondaremos más cuando llevamos la clase, pero eso de forma breve es más o menos como sería una clase de lesión renal aguda. Y ya para terminar, acá aplicando un poco lo que hemos visto, un pequeño caso clínico, ¿no? Que dice un paciente varón de 65 años, hipertenso y diabético. Justo lo que les decía, hipertensión y diabetes, factor de riesgo para enfermedad renal crónica y por ende para enfermedad renal aguda. Acude por disminución del volumen urinario. Importante, disminución del volumen urinario. En sus análisis destaca creatinina sérica de 3,2, o sea, una creatinina sérica aumentada, y urea de 70. La ecografía renal muestra riñones de tamaño normal, sin dilatación de las vías urinarias, ¿no? Si me dice que la vía urinaria no está dilatada, es como decirme no hay proceso obstructivo. Ahora, ¿cuál es la causa más probable? Si tengo un paciente que es hipertenso y diabético y que por ende ya hay daño probablemente a nivel renal, pero no solo a nivel renal, porque acuérdense que la hipertensión ataca en general a toda la vasculatura.
La causa más probable sería una falla renal, porque acá habría una falla renal porque la creatinina está en 3,2, pero de tipo prerrenal. Prerrenal porque se produciría por un proceso isquémico. Y bueno, chicos, eso sería todo. No sé si tienen alguna duda o estoy presta a responder sus dudas. Y esto es un poco de lo que vamos a ver en las clases de MedAprende. Listo, chicos. Entonces, primero agradecer a todos, la verdad, a los participantes de esta reunión que se quedaron hasta el final, así como a los docentes. Muchas gracias, Victoria y José, por sus grandes explicaciones y espero que Yomar y Yanel hayan aprendido bastante